Ya, ahora sí estamos grabando. Bueno, a veces se me escapa el detalle. Gracias por recordar, por hacerme acuerdo que tengo que grabar la clase. Pero ese lo paso por alto sin querer. Pero menos mal que no habíamos avanzado tanto con algo nuevo. Para quien esté viendo la grabación, lo que hemos hecho ha sido recordar el teorema de representación matricial de una forma bilineal o una forma sequilineal. Vimos que la representación, perdón, del producto punto ordinario tiene que mostrar tanto es una forma bilineal. Ese producto está representado por la matriz identidad, si tomamos como referencia la base canónica. Eh, pero decíamos que otro eh, eh, podemos buscar otros ejemplos también, por ejemplo en RN, y elementos en este espacio. Entonces vemos cómo generar formas bilineales en RN diferentes de la opción producto. ¿Cómo sería? Podríamos considerar la base dual del espacio de ARN es ser el producto Bien. interno ¿cómo es? A De ver, un funcional lineal, de dos funcionales lineales. No, producto interno, ser un producto ya, tensorial, permítame aquí que de modo que podamos generar no he, no, no abrí el archivo de participación en clase. Lo que leí que era Rosero, ¿no? Sí, profe. Víctor Rosero. En efecto, pues tomamos una base de RN, uno, tomamos la base estándar, tomamos otra, y tomamos la base dual de la base estándar. Por supuesto, una base del espacio dual de RN. Se V por la pura costumbre, pero es RN asterisco. N, es decir, el espacio de todos los funcionales lineales sobre RN. Entonces, nosotros sabemos que con tomar el producto tensorial de, em, vemos que esto genera esto va de 1 hasta n, y esto, digamos, son índices de J1 hasta J2. Esto genera a este espacio. Nosotros podemos obtener elementos del espacio de las formas dos lineales, de las formas bilineales sobre Rn, simplemente eh, mando elementos de este tipo. Por ejemplo, una forma bilineal. Rn la podemos obtener de esta manera. Esto puede ser eh, em, podemos tener algunas de estas constantes, que son cero, por ejemplo, no importa. Eh, Considerar, qué sé yo, confía acá, acá, que, por ejemplo.
2 y aquí F1, tensorial con F2 y acá -1, 3, producto tensorial 7 y así, ¿no? Dependiendo de la función de n, vamos a ver esto de forma más concreta. Vamos a trabajar con n igual, poner esto así, hacemos, no sé, 3. No sé, fíjense, el primer par acá de índice sería 1, 1. El coeficiente de ese par pudiera ser 0, pudiera ser cualquier escalar. Vamos a suponer que es 3. Acá ponemos que sería F1, 3 por F1, producto tensorial con F2. Pues, por ejemplo, F1, F1. Acá, qué sé yo, menos 2 y acá el producto tensorial de F2 con F3. ¿Ah? Acá, qué sé yo, 5 por el producto tensorial de F1, digamos. Entonces, si uno toma un vector componentes ABC, A1, B1, C1, y otro de componentes A2, B2, C2, ¿Mm? ¿Cuál sería el efecto de phi sobre ese par de vectores? ¿Cuál es la imagen? Llamar a esto X y a esto Y. X, Y, ¿a qué sería igual? Podría ser igual a por el producto Ahí vamos. tensorial de F1 con F1, B con Sería el producto Barahona, ¿no? tensorial de F1 por F2, ¿o no? Ah, a ver, ¿qué tendríamos acá? En primer lugar tenemos, eh, fíjense que cada uno de estos es una forma bilineal. Entonces, si le aplicamos esto a X y Y, lo que tenemos es lo siguiente. Aquí tenemos 3 F1 cruz F1, esto aplicado a X y Y, menos 2 cruz F3 aplicado a X y Y. Aquí tenemos 5 F1 F3 aplicado a X y Y. ¿Sí? Esto es 3 por F1. ¿Sí? Eh, Profe, Dime, dime. Aquí, ya, aquí solamente dice Viviana, pero yo no sé cuál es el apellido. ¿Cuál sería? 3 producto F1
producto F2 al inicio. Zambrano, para escribir acá. Sí, Ok. Producto F1 de X por F1 de Y. no sería F2, o sea, F1 producto F2, en el 3. No, 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 no necesariamente. Y yo te copié la otra. Yo, profe, puedo, tengo la Sí, solución. Sería 3 A1 por A2 menos 2 por B1 por no, sería pero C2 sí, más pero ya, 5 ah, leer e ir escribiendo esto paso a paso. allá. Tengo F2 y tengo F3 Y. Por definición, conociendo F1 de X por F3 de Y. Entonces, acá tengo 3 F1 de X. F1 es el uno tensor, que es 1 en eh, el vector 1 de la base canónica, que eran los demás. Entonces, aquí tengo A1 Así es, y eso, tengo A2. A1. ¿Sí? Exacto. Lo estaba diciendo justamente. Entonces, aquí tenemos 2 y aquí es F sobre los vectores E1 y E3, pero es 1 sobre 2. Entonces, ahí tengo B1. Y este es lo mismo, pero para la tercera componente. Aquí tengo C2. Y acá tengo 5 por F1 aplicado a X. F1 es 1 en E1 y es 0 en E2 y 3. Entonces esto es lineal. Eh, funciona lineal sobre R3. Pues A1. Y esto es C2. C2, C2. Entonces, ustedes pueden verificar. Profe, Verificar. ¿no sería C3? Sí, ¿No sería más 5 a 1 C3? no, porque las componentes de Y son A2, B2 y C2. Pero en realidad nosotros hemos asumido esta notación. Y esta notación es un poco más, un poco más común quizá. Fíjense que con esta notación, pi de XY es 3 por X1, Y1, menos 2 por X3, más 5 por X1, Y3. Esa notación sí Profe, tiene. Entonces, bien. yo le dije la respuesta de arriba. ¿Me puede Ah, anotar, sí, por sí, favor? sí, pero, claro, sí, yo no. Eh, Ah, lo que se me olvidó de fue. Cristian Calle. Sí, 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 claro. Gracias. Entonces, fíjense que verificar que phi es bilineal es simple, digamos, hay que ver para la linealidad en cada uno de los componentes, pero eh, sabemos de antemano que es bilineal porque lo estamos generando como una combinación lineal de productos tensoriales, elementos de la base dual de la base canónica de R3. Chequear que es lineal en ambas componentes.
que esto lo sabemos de antemano, porque phi es combinación lineal de elementos a base de este espacio. Pues me lleva a una observación que les puede ser de utilidad. Fíjense, si uno presenta una forma bilineal o una función que vaya de algún potencial consigo mismo tres veces, por decir algo. Eso puede ser bastante largo de comprobar. Si uno les pide mostrar una función que va de R3 a la 3 en R, es una forma lineal en este caso. Ustedes pueden o bien verificar la linealidad en cada componente, o bien pueden buscar si es fácil de hacer, dando la forma que tiene la función. Pueden buscar de manera que sea combinación lineal de elementos de la base del espacio, en ese caso, de lineales sobre R3. Eso puede ser más fácil. Nota. Nota. Si tiene una función y que vaya de Rn plus Rn a veces. Y se pide demostrar que esa función es K-lineal. Rn puede ser dos cosas. Uno, verificar linealidad en cada componente. Puede ser largo y tedioso. Y otra cosa que se puede hacer es mostrar que pi de x1 hasta xn es una combinación lineal de este tipo. Igual de caso de la base canónica R. Entonces se puede hacer eso también. Y a ver si sería claro. No, una forma bilineal ahí. Una suma de una combinación lineal de formas bilineales, por lo tanto, una forma bilineal. Entonces,
Fíjense, con esta forma bilineal, pegar, pegar más abajo. Esta la representamos como una matriz en la base de Rn. 3 teníamos en este caso. Canónica, E1, E2, E3, de R3. ¿Cómo? ¿Qué matriz sería la matriz correspondiente a esta forma bilineal? ¿Cómo la llamo? Profe, disculpe, tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Podrías subir un poquito la pantalla donde está lo de naranja? ¿Mm? Ya, ahí nos dice que son los vectores de Rn k veces, ¿verdad? Entonces abajo no deberíamos tener x sub k elementos. De x1 hasta x sub k. Ah, sí, sí. Él Ah, siempre es la costumbre de escribir los subíndices hasta n, ya, profe, muchas gracias. siempre me pasa. Gracias por hacerlo notar. Déjeme anotarle aquí una intervención. Entonces, ¿cómo escribimos la matriz correspondiente a esta forma bilineal en la base canónica? Es decir, ¿cómo escribimos phi de B o phi sub B? La notación que yo adopté, cada componente, la componente IJ sería el nombre de la matriz entre corchetes, sub IJ. Aquí queda un poco raro ese doble corchete. ¿Cuál sería la componente IJ de esta matriz? A ver, 1 menos 2 y 5 porque está respecto a la base canónica de R3. no sé, porque no sé a qué nos Bueno, estamos refiriendo exactamente. Esta componente, la componente IJ de esta matriz, ¿cómo se obtiene? Eh, pero no vi quién fue el que habló hace un minuto, hace unos un Rosero Víctor. segundos. O sea, ¿Quién era? Ya, no yo, Rosero Víctor. No, 6, sí, sí, sí. 6 participaciones ya. Desde que empecé a contar. ¿Cómo hallamos la componente IJ de esta matriz? ¿Qué es lo que tenemos que operar en este caso? Y de, ¿qué aquí? EI y EJ. Yo le aplico phi a I y a EJ y como tengo tres posibilidades para I, tengo tres posibilidades para J, o 9 componentes. Es decir, tengo una matriz 3 por 3. Entonces calculo 1
1 por 1. Término. 1, 1. Término 1, 1 es phi E1, E1. E1 tiene componente X1, que tiene primera componente igual a 1 y los demás iguales a 0. Esto es, por supuesto, ¿cuánto? Yo aquí. 3. 3. Yo a 3, ¿no? Porque tengo menos 2 por 0, más 5 por Sería 1 por 8. 0. Yo a 3. Ah, no, sí. 0. No, yo y 3 es 0. 3. Ajá. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular acá los 3 elementos de la primera fila. Phi de E1, E2. ¿Cuánto da phi de E1, E2? 0. 0, profe. A 0, porque E1 tiene X1 igual, tenemos X1 igual a 1 y X1 igual a 1, el resto 0. Tenemos Y2 igual a 1 y los demás 0. Entonces, acá todos los productos tenemos X1 que es 1 por alguna componente de 2 que es 0. En este caso Y1 que es 0. Y3 son 0 los dos y Y3 es 0. Pues tenemos phi de E1, E3. O sea, acá 5. tenemos X1, a ver, porque si es 1, pero Y1 es 0. Menos 2 por X2, Y3. Ah, perdón, hubo dos personas que intervinieron y yo no les anoté. El último fue, ¿quién? Diana Tandaya, por ejemplo. Y Ortiz Ahí Andrés. fue la joven. Andrea Ortiz. Ok. Bien, gracias. Entonces, en efecto, 5, porque X1 es 1, Y3 es 1 y los demás componentes son 6. Sí, calculo el resto de las filas. Tengo phi de E2, E1 y esta es la primera componente de la segunda fila. Entonces, 0. X2 vale 1, el resto vale 0. Y Y1 vale 1 y el resto de esas componentes de L1 son 0. Entonces, ¿cuánto vale en este caso? 0. 0. ¿Sí? 0, claro, porque tengo X1 es 0 en este caso. Y las dos componentes son 0. Y aquí la componente Y3 es 0. De nuevo, Ortiz. Aquí tengo, pues, la segunda componente de la segunda Esa fila. también. Menos 2. 0. Menos 2. Sería 0. Es 0. Menos 2. 0. Menos 0, 2 sería la porque la siguiente. tercera componente Cero. de 2 es 0. Tengo la tercera componente de la segunda fila. Lo que pasa aquí es que, bueno, ya hubo tanta gente hablando al mismo tiempo, no pude eh, anotar a nadie. E2, E3. Entonces, aquí solamente son Cero. distintos Menos esa X2 Cero. Sería y menos Y3. 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Entonces es menos 2. Perfecto. Ahí, esa es menos 2. Y miro, sí, en efecto es menos 2. Disculpen, acá tampoco pude atribuirle la intervención a nadie porque fueron muchos hablando al mismo tiempo. Sí. Em, necesitamos para poder atribuirle a cada quien la intervención que haga, que levanten la mano de hablar. Eso lo que voy a hacer es que les quité la posibilidad de quitarse el silencio
Voy a ver quién alza la mano y aquí sale el orden en que la van alzando. Ese le doy la palabra. Yo tengo E13-1. Bueno, Ruiz. 0, Ruiz. 0. Y tenemos. Ajá. Fíjese, ¿Me escucha? tengo 3X1Y1. Sí, sí, escucho. Ah, ya. Entonces, en efecto, es 0, porque sí, estoy escuchando. Pero porque caso es 0. X2 y Y3 son 0. Y al ser X1, 0, el tercer término también es 0. Fui acá. 3E2, ¿cuál sería? Le está levantando la mano Diana Tandaya. Sí, dígame. 0. Es 0, profe. En este caso tenemos, ya, déjeme anotar acá. Entonces, en este caso, de nuevo, tenemos X1 por Y1, eso es 0. Tenemos X2 por Y3, lo cual es 0 también porque X2 es 0. Tenemos X1 por Y3, que también es 0. Ya luego tenemos phi de E3, E3. Aquí tendríamos 0 también, porque para que fuera distinto de 0, un término tendría que ser de la forma X3, Y3 y no tenemos eso. Entonces, acá tenemos la matriz que corresponde a nuestra forma bilineal. Hemos dicho es matriz 3. Matriz 3, 0, 5, 0, 0, menos 2 y 0, 0. Entonces, veamos ahora. En efecto, que esta matriz representa la forma bilineal dada más arriba. Acá, X1, X2, X3. Acá tenemos el producto 3Y1 menos, no, 3Y1 más Y3. Acá, en la segunda fila, menos 2Y2. En la tercera fila tenemos todo esto. Es 1, 3Y1 más Y3. Menos 2X2Y2. 0, desde luego. Reorganizando, aquí tenemos 3Y1, 3X1Y1. Menos 2X2Y2, que es justamente lo que teníamos. Tengo solamente X1Y3. Menos 5 por aquí. Ah, claro, el 5 es acá. 5Y3. Más 5Y3. Entonces aquí tengo 5Y3. Desde luego. Y tengo 5X1 por Y3. Y tengo exactamente la forma que di más arriba. Si quieren, lo escriben así, reorganizado, ordenado. Exactamente la misma cosa. Entonces, esta es la manera de calcular forma. La matriz es una forma, por ejemplo, en R3. ¿No?
¿Una pregunta, ¿vale? No. Ah, verdad que le quité la... Disculpen. Ya pueden volver a hablar. Profe, yo tengo una duda. Felicidades, pues, sí, digo. Profe, disculpe. Lo que pasa es ¿Aló? que en el menos 2x2 es y3. Y ahí en el momento de hacer la multiplicación, Yo- menos 2x2 y3. Aquí al momento de Ah, hacer la no, es menos dos multiplicación que es tres, menos perdón, 2 disculpen. y 3. Sí, sí, ya, pues, te digo, a veces uno va a escribir una cosa y escribe otra, o mira algo que no es. Gracias. O 0 por y1 más 0 por y2 menos 2 por y3. Y entonces todo esto cambia en consecuencia. ¿Tres? Pero no me fijé quién hizo esa observación. Pomina Lenin, profe. Lenin, ok. Gracias. Em, sí, en efecto, una cosa, alguna pregunta, una duda. Observación. Bien. Em, Fíjense, hemos visto este teorema y hemos visto ejemplos, para ejemplo, uno trivial, que es el de la base canónica, otro muy interesante. Esta, eh, la matriz de esta forma bilineal, que no es el producto a puntos, sino una completamente diferente, sobre la base canónica. Podríamos haber hecho la representación de esta matriz sobre otra base. Ejemplo, fíjense la representación de esta forma bilineal sobre otra base. Fíjense, tenemos, yo ya estoy, ejemplo número 2, creo, sí. Y ejemplo 3. Tenemos la misma forma bilineal. Phi de XY siendo 3x1 por y sub 1 menos 2x2 por y sub 3 más 5x1 por y sub 3, ¿no? Bien, eh, existen infinitas bases de R3. Y estas infinitas bases de R3. Por ejemplo, podríamos poner esta base en el conjunto 1, 0, 1. Aquí tengo 1, 1, 0. Aquí tengo 0, 0, menos 1. ¿Cómo podemos comprobar que esto, probamos que es, en efecto, una base de R3? Simplemente calculamos el determinante de esta matriz. Antes de esta matriz es el determinante, esto,
menos el determinante de esto, más el determinante. Entonces, acá, bueno, esto es justamente esto es menos 1 y esto es menos 1. Acá tenemos que esto es menos 2. ¿No? Entonces, esto es distinto de 0. Por tanto, B, la base B, este conjunto B, es una base de R3. Ahora la pregunta a hacer es, ¿cómo representamos esta phi sobre B? Encontramos el vector de coordenadas respecto a la base que vimos. El vector de coordenadas, ya déjame anotar aquí. Vector de coordenadas, ¿de qué vector? De un vector x, y, z, cualquiera. Uno cualquiera. Pero X. Lo que nos dice el teorema sobre esta representación, sobre esta matriz. Digamos que A es la matriz que representa la forma bilineal phi sobre la base B. ¿Cuál es la componente ijésima de A? Según la demostración del teorema. Es phi aplicado a cada par de vectores de la base. Y aplicado a cada par de los vectores. Así, y crece, ¿no? Sí, profe. Te alcanzo a leer, porque a veces muestra quién está hablando, a veces no. Entonces, justamente esto, vamos a decir que V1 es la primera columna, 0, 1, V2 en la segunda columna, y digamos que V3 es la tercera columna. Entonces, calculamos uno por uno, y de V1. Entonces, esto como calculamos. ¿Cuál es la fórmula? Verlo otra vez por aquí, porque a uno se le puede olvidar. Se le olvida, de hecho. Sí, vamos a copiar acá. Lo pegamos aquí. Ahí está. La primera componente. ¿Cuál sería? Tengo 3 de la primera componente de V1 por la primera componente de V1. Esto es 3, 1. profe. Porque x2 en el vector b1 es 0, entonces la segunda componente es 0 también. Ah, Y más 5x1 y y3, exactamente. pero y3 es 0 en b2, entonces también es 0 y solo es 3. No, estamos hablando, ya, estamos hablando de V. La tercera componente de V1 es Ah, 1 también. v1. Entonces tengo 1 5. también. Entonces esto es 3 menos 0 más 5 que tengo. Pues phi de V1, V2. Y aquí sí aplica la idea, porque la primera Sí, componente de ahí es ambos solo vectores 3. es 1, pero la segunda componente de el primer vector, al igual que la tercera del segundo, es 0. Y la tercera componente, entonces aquí el segundo es 3, es 0. Entonces aquí es 3.
Pues vemos de la costumbre, en cada renglón vamos calculando las componentes. Entonces tengo phi de 1 V3. Menos 5. Menos 5. Tenemos en efecto menos 5 porque aquí el único término que no es cero es el último. Tengo la primera componente de V1 que es 1 y la última componente de V3 que es menos 1. Entonces tengo menos 5. No mire bien, esta vez si no puedo ver quién contestó. Esteban Larrea, profe. Carrea, sí, que ya había contestado antes, pero después hubo otra persona que contestó. Bueno, pueden identificarse. Lo hacen, vamos a ver. Ahora tengo phi de V2, V1. Entonces, V2 con V1, la primera componente, las dos son 1. Y tengo 3. Tengo la segunda componente de V2, que es 1, y la tercera de V1, que es 1. Tengo 3 y menos 2. Por ahí va 1. Y tercera componente, la primera componente de V2, la primera componente tercera componente de V1. Entonces, esto multiplicado por 5, tenía 3 menos 2. Y todos estos términos son el coeficiente por 1. Entonces, tengo 3 más 5, 8, menos 2, 6. Y de V2, digamos, 3, profe. es 0. Exacto. Vaya, ¿no? Y, Sí, profe. después, la tercera, 2, 3. Siempre que aparezca Sería menos X3, 3. sería menos. Afuera, a ver, vamos a verificar que es Menos menos 3. Tengo primera por primera, eso es 0. Tengo la segunda por la tercera. Esto es, la segunda componente de V2 es 1. La tercera componente de V3 es menos 1. Yo tengo 2. La primera con la tercera, 5 menos 3. Miramos la tercera fila. Aquí tengo, a ver, 3 Sería por 0. 0, Sería 0, profe. 0. Cero. Sería 0, profe. 0. Galvez y Cubina. Galvez, porque ella tiene 6. Tengo phi de V3, de 2. Tengo Pero sería 0. Sería 0, cero. profe. Esto es 2. 0 en efecto. Pero aquí no pude ver. Aquí sí, no sé quién habló primero. Y aquí tengo 3, 3. Esto es 0 0, profe. también. Es 0, profe. 0, profe. Sí. Pero fíjense qué matriz. Parece que esta transformación sobre esta nueva base, esto debería darle yo otro nombre. Vamos a llamarla B' porque había llamado B a la base canónica. ¿Sí? Voy a llamar a esta base B'. Parar la base canónica. La función de phi en la base B'.
es, aquí tenía 8. 8, 3, menos 5, 6, 3, menos 3, 0, 0, 0. Y veíamos sobre la base canónica, esta misma matriz, esta misma forma bilineal. Sería más bien la representación 305, 00, menos 2, 0, 0, 0. 305 acá. 0, 0, menos 2, 0, 0, 0. Ahora, evidentemente, son dos matrices bien distintas. Tengo un mensaje en el chat. Ah, los últimos son 0, sí, cierto. Decía que dos matrices que son bien diferentes. Las dos representan la misma forma bilineal. Lo que está cambiando es la base. La pregunta que nos podemos hacer es cuál es la relación entre una matriz y la otra. Para responder esa pregunta, necesita recurrir a la noción de matriz de cambio de base. Recuerden si no tiene B1 y B2. Pero esto vamos a poner acá de qué se trata, porque otra cosa. Matriz de cambio de base. Les decía, tengo dos bases. Llamar esto V1 hasta Vn y U sub 1 a U sub n. Digamos que estos dos son bases de, y podríamos simplificar esto muchísimo y decir que son bases de Rn, pero vamos a decir que son bases de un espacio V. Con V, espacio vectorial, con escalares en F. De F es, por supuesto, un cuerpo. Recuerden que uno puede escribir la matriz. ¿Qué cosa es la matriz de cambio de base? A ver si se acuerda ahí. Voy a llamarla P. Vamos a la matriz que cambia de la base B1 a B2. Pero esta matriz tiene esta propiedad. Si usted toma un elemento X acá y multiplica esta matriz de B1 por el vector de coordenadas de X en B1, el resultado de esto va a ser el vector de coordenadas de es P. Tiene un nombre. Es la matriz de transición. De B1 a B2. O, como también se le conoce, la matriz de cambio de base. De B1 a B2. Pero recuerden esto es su curso de álgebra lineal. Posiblemente haya abarcado esto, posiblemente no. Digamos, he visto cursos de álgebra lineal donde esto no se hace. En su caso, vieron esta matriz, ¿no? Sí, vieron la matriz de cambio de base. Bien. Entonces, seguramente recuerdan cómo se calcula la matriz de cambio de base. Cómo se calcula esta matriz. Para darle chance de que se acuerden de cómo se calcula la matriz de cambio de base, porque ya ha pasado, ya son las 12:10. Vamos a tomar el descanso habitual
unos 5 o 6 minutos y luego continuamos la clase. Vamos. Sigamos, entonces, queda en el aire la pregunta de cómo se calcula la matriz de transición de la base B1 a la base B2. Profe, se puede hacer en una matriz que tenga los vectores de la base de llegada con los vectores de la base de salida ¿Ya? y se hacen operaciones elementales de fila hasta que Ah, los vectores de la base de llegada sean la identidad y lo que queda al lado es la matriz de cambio de base. dice, la matriz tiene que, en las columnas, y lo que tenemos es una transformación que hace lo siguiente. Matriz para, digamos, sí, por ahí toda la cosa. Esta matriz representa lo siguiente. Representa la identidad en V, pero sobre las bases 1 y de 2. Es una manera de acordarse de eso. Lo que quiere decir que las columnas, lo voy a escribir de esta forma, de esta matriz son vectores de la base B1. En las coordenadas de la base B2. Voy a escribir esto para significar que estos son las columnas de esta matriz. Bien. Profe, una Sí, consulta. sí, Si sí. pone en la notación de B2 a B1, ¿no debería ser en la base 1? No, perdón, este es B1, B2. Disculpe, no, a ver, arriba había escrito después B1, B2. Está bien, profe. Entonces, simplemente estoy mapeando, de nada. Estoy representando la identidad, pero sobre dos bases diferentes. Entonces me queda justamente esto. Por supuesto, la matriz de transición ahora de B2 a B1 es la inversa de la matriz de B1 a B2. Y esta matriz que está acá es invertible, porque, por supuesto, está representando una transformación lineal que es la identidad, por lo tanto es invertible. Entonces, en R3, por ejemplo, en Rn en general, es bastante fácil encontrar esta matriz de transición por lo siguiente, fíjense, nosotros teníamos, en el ejemplo, teníamos las bases, esta que es la base canónica R3, y esta que era una base diferente, base 1, V2, V3. Entonces, escribir, desde luego, los vectores de la base B', en sus coordenadas sobre la base canónica, es simplemente escribir esos vectores. Entonces, noten que la matriz de transición, la base B' a la canónica, es simplemente la matriz que tiene columnas V1, V2 y V3. Esta matriz, dado que su determinante, déjenme copiar los vectores, esto era la matriz 1, 1, 0,
0, 1, 0, 1, 0, menos 1. Bien. Esto. Pego. Entonces, esta matriz, desde luego, dado que su determinante es distinto de 0, esto es algo que uno debe manejar con fluidez. El hecho de que una matriz es invertible, si solamente si su determinante no es 0, si solamente si sus columnas son linealmente independientes, si solamente si el vector, el sistema homogéneo que tiene la matriz como matriz tiene solo la solución trivial, etcétera. Uno debe conocer el álgebra lineal, todas estas equivalencias de cuando una matriz de tamaño n por n es invertible. Todas las conexiones con el determinante, con los sistemas de ecuaciones de los cuales esta matriz es una matriz es la matriz de coeficientes, con la independencia lineal de las columnas y de las filas, etcétera. Esto hay que manejarlo. eh, Igual en esta materia no, pero en la vida en general, si uno quiere utilizar el álgebra de provecho, tiene que conocer esto. Entonces, esta matriz es, como vimos un poco más arriba, invertible, pues tiene determinante distinto de 0. Eso ya lo verificamos. Entonces, vamos a calcular ahora U inversa. Es decir, la matriz de transición ahora de B. ¿Cómo se calcula la matriz de transición de B? ¿Cómo se calcula la inversa de una matriz cuadrada? A ver, ¿de qué manera podemos hacer eso? Podemos ampliar la matriz que queremos calcular inversa con la identidad y con operaciones filas debemos llegar a una matriz que está al lado izquierdo y la matriz de identidad al lado izquierdo y la matriz al lado derecho. Esa es la forma, esa es la forma más común, ¿no? También podemos calcular la junta, etcétera, pero eso es más. Vamos a calcular el determinante y la junta y una matriz 3 por 3. Eso es. Podemos usar transformaciones de fila, como decía su compañero Pachacama, o podemos usar ah, al revés, la base canónica AB'. Pues 1 sobre el determinante por la junta, hacerlo de esta manera porque la matriz es pequeña. Pero una matriz grande, esto sería un método mucho más, pero son apenas 9 cofactores. Entonces el primer cofactor y estos cofactores son todos de matrices, son todos de tamaño 2 por 2, entonces es manejable la cosa. El primer cofactor es el determinante del menor 1, 1, menos 1. El segundo cofactor es el determinante del menor 1, 2, un signo negativo. 3, signo positivo, determinante del menor 1, 3, 1. 1, el determinante del menor 2, 1, menos 1, tenemos signo negativo, esto queda 1. Ustedes saben cómo calcular cofactores, desde luego. Yo simplemente estoy aquí haciendo un repaso rápido, dando la menos 1,
1 de nuevo, pero con signo negativo me queda 1. Ahora la tercera columna de la matriz de cofactores. 0. Menos determinante del menor de 2. Una columna de 0 es 0. Y A33. Positivo. Pues 1. Ok. Entonces, habíamos visto que el determinante era menos 2. Así que la matriz de transición de P a B', P a B', Profe, el menos Profesor, 1 determinante de la medio, matriz sí, es digo, menos 2, es menos. ¿cómo? El determinante era menos 1. El determinante era menos 1. No, era menos Eso es lo que 2. pasa en la última es 0. ¿Cómo? Aló. Y sale -1, profe. Es menos 1, profe. Aquí tengo menos 1. Es que en el último menor se multiplica por 0. Es que el último sí se multiplica por 0. Ah, cierto. Tiene razón. Por aquí puse en algún otro lugar que era menos 2. Bueno, cierto, cierto. Voy a poner ese 0 ahí. ¿Quién Viviana Sandana, profe. me dijo que era? Ah, claro. Esto es menos 1. Lo que hacer es escribir la junta multiplicada por menos 1. 1, 0, 1, menos 1, 1, menos 1, 0, 0, menos 1. Esta es la inversa. Entonces, eh, pues podemos verificarlo dando por la matriz. La otra matriz, es decir, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1. 1, 1, 0, 0, después tenía en la segunda fila que 0, 1, 0 y 1, 0, menos 1. 0, 1, 0. 0 y la tercera fila era 1, 0, menos 1. Era entonces, en esta tengo la fila de una segunda acá. Profe, la primera es 1, 0, 1. Ah, esto es 1, 0, 1, perdón, sí. Como, ok. Bueno, entonces, más 0, más 0. Y la otra era como 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1. Esta inversa está mal calculada. Eh, sí, está mal. A ver, quiero invertir porque era
1 por 1, no es la inversa. Y tengo 2. Esa no es la junta. A ver, déjame mirar otra vez los cofactores. Por 1, 1, menos 1. Profe, la Tengo el matriz cofactor. inversa Sí, quedaría en la primera fila 1, menos 1, 0, segunda fila 0, 1, 0 y tercera fila 1, menos 1, menos 1. bueno, entonces, a ver si es. A ver, ¿dónde está? Que es la matriz de transición de B a B'. Estaba diciendo que era 1 menos 1, 0. Y luego 0, 1, 0, 1, 0, menos 1, 1, menos 0, 1. 1 menos 1, menos 1. Sirve, tengo 1. En la primera fila aquí por la tercera columna tengo 1, 0 por 0, sí me da 1. A ver, menos 1, 0 me da 0. Tengo 0, 0, 0. Ok. La primera fila funciona, en la segunda tengo 0, 0, está bien. Tengo 0, 1, 0, está bien. Y después tengo 0, 0, 0, está bien. Tercera, 0 menos 1, bien. 1 menos 1, 0, bien también. Ok, esta sí es. Gracias. Sacar cuenta rápido y sobre la marcha. A uno se le van cosas. Entonces, esta es la matriz de transición de B a B'. Y podemos hacer la siguiente cuenta. Podemos darnos cuenta que si uno toma, estaba aquí, la matriz de la matriz de la forma bilineal phi sobre la base B'. Esta la podemos obtener en a ver qué comprobar que transición de la matriz puesta prima trapuesta por la matriz de phi sobre B, la matriz de transición de B'. Pueden sacar la cuenta, pero además resulta que este es un resultado general y que es fácilmente demostrable. Real. Teorema que nos permite relacionar la matriz de una forma bilineal por una base con la misma forma bilineal sobre otra base.
Entonces lo que tenemos es que si phi es forma bilineal o sesquilineal sobre el espacio V, que es de dimensión finita sobre F, etcétera, y tengo dos bases de ese espacio. Se me olvidó escribir bilineal. Que aparece como 3.3. Si tengo pi, una forma bilineal o sesquilineal sobre el espacio vectorial de dimensión n sobre el cuerpo de escalares F. Y yo tengo B1 y B2, ambas bases de este espacio V. Entonces, tengo que la matriz de transición de B1, B2 a B1, la matriz de transición traspuesta de B1 a B2 por la matriz de phi sobre B1. Por la matriz de transición de B1 a B2 tengo la matriz de phi sobre B2. Si esto es el caso en que phi es bilineal. Y en el caso sesquilineal, cosa es ligeramente diferente. Porque en vez de tener este producto, voy a tener casi este producto. Pero aquí, en vez de tener la matriz de transición, voy a tener su conjugada. Esa es la diferencia. Y ya que hemos demostrado estos teoremas, hemos demostrado prácticamente todo para el caso bilineal. El caso lineal es casi igual, pero hay que cambiar algunas cosas. Y queda como ejercicio. Vamos a ver ahora que esto lo podemos hacer. Vamos a demostrar ahora el caso sesquilineal y dejamos el caso bilineal como ejercicio. Entonces, fíjense todas las hipótesis, qué sé yo, sea phi, una forma sesquilineal, etcétera, etcétera, sobre V, sea phi, forma sesquilineal definida en V. ¿Sí? Entonces, eh, lo que queremos es mostrar que la segunda igualdad. Esta matriz es este producto. Tengo la matriz de cambio de base, de B1 a B2, respuesta por la matriz de phi sobre B1 por la matriz de B1 a B2. Estaba diciendo B1, estaba escribiendo acá, entonces escribí B1. A veces estoy hablando por delante de lo que estoy escribiendo, pues en algunos momentos escribo lo que estoy diciendo y todo se vuelve, bueno, hay error.
Entonces, vamos a mostrar es esta igualdad. Pero, ¿qué es lo que hace la matriz que tengo a la izquierda? La matriz que tengo a la izquierda hace lo siguiente. Phi, que es la matriz de esta phi sub B2, que es la matriz de phi representada en B2, hace esto. Yo tomo dos vectores X y Y en V y X traspuesto, lo multiplico. Este X por de coordenadas de X. Pues esto lo multiplico por phi de B2, la matriz phi de B2, la matriz de phi sobre la base B2. Y esto lo multiplico por el vector de coordenadas de Y sobre la base B2 traspuesto. ¿Y esto qué me tiene que dar? A ver, ¿cuál tiene que ser el resultado aquí? X y Y. Tapia. ¿Qué es lo que Sí, phi de tiene que X. resultar aquí? Y estos son escalares. Déjame anotarle participado. Ya, Kaizen. Entonces, todo esto es un vector en Fn. Esto es una matriz con componentes en F, tamaño n por n. Esto es otro vector en Fn. Y esto es un escalar en F. Entonces, esta matriz tiene la misma propiedad mutati mutandi. Sí, ahora, si yo hago lo mismo, pero sobre la base B1, el resultado va a ser de nuevo phi de X. Yo lo que tengo que demostrar es que si yo tomo un vector Y de coordenadas, tomo el vector de coordenadas, un vector Y, sobre la base 2, de conjugado a la derecha de todo ese producto de tres matrices que tengo ahí. Tomo X, tomo su vector de coordenadas en B2, lo pongo, lo multiplico a la izquierda de ese producto de tres matrices que está ahí. Entonces el resultado va a ser phi de XY. Lo que quiero demostrar es esto. Quiero mostrar que para O por X en acá, este producto de tres matrices hace lo mismo que hace la matriz de representación de phi sobre B2. Acá pongo un paréntesis, acá pongo un paréntesis. Yo multiplico esto por aquí, a la derecha, por el vector de coordenadas de Y jugado. Y multiplico a la izquierda por el vector de coordenadas de X sobre B2 traspuesto. Yo lo que quiero ver es que el resultado de esto es exactamente phi de XY. Entonces, esto es inmediato de las propiedades de la conjugación y de la asociatividad. ¿Sí? En efecto, tomemos el producto que está del lado izquierdo y desarrollemos. Sí, fácil acá. Queda poco espacio en la hoja a la derecha. Entonces, acá, de nuevo,
Fíjense, la idea es no, perdón, disculpen, esto desde aquí sería un error. Está mal escrito. Propagado, copia y pega. Y aquí pues bien, de tantas cosas, no, muchas veces no se da cuenta de los errores de forma inmediata. Esto está al revés, disculpen. Y obviamente tiene que estar al revés porque em, yo acá estoy multiplicando por un vector de coordenadas en B2. Y acá esta es la representación de phi sobre B1. Al revés. Y tengo que poner de B2. Que esto es de B1, de B2 a B1 también. El problema con esto está diciendo B2 y está escribiendo B1, entonces termina escribiendo B2. Y acá la misma cosa. Y vamos de B2 a B1. Y B2 a B1 también. No es error. Más tenemos por aquí donde corregir esto. Entonces, igual de B2 a B1. Y lo mismo. Esto de B2 a B1. Uno, B2. 1, B2. Sí, a ver, no deja de ser confuso tanto su índice y si uno está medio apurado y escribiendo y hablando al mismo tiempo, y todas esas cosas no puede ser proclive a confundirse. Y entonces ahora sí, teorema 3.3, no es lo que dice, tengo que corregir ahí. Que si phi es lineal, o sea que es lineal sobre V, un espacio de dimensión n, con escalares en f. Y B1 y B2 son bases de 1. Entonces, si phi es una forma bilineal, la matriz de phi sobre la base B2 se halla multiplicando la matriz de transición traspuesta de B2 a B1.
por la matriz de phi sobre B1, por la matriz de transición de B2 a B1. Si phi es equilineal, entonces matriz phi sobre B2 se haya multiplicando la matriz de transición de B2 a B1 traspuesta por la matriz de phi sobre B1 por la matriz de transición de B2 a B1 conjugada. Entonces, decía, vamos a ver la demostración para formas sesquilineales. Entonces, fíjese, queremos mostrar que phi2 es este producto. Y phi2 es una matriz que toma el vector de coordenadas, digamos, a la izquierda por esta matriz de phi sobre B2. Y eso lo multiplicamos a derecha por el vector de coordenadas de phi sobre B2 traspuesto, el resultado phi de XY. Y de phi sobre B1 hace lo mismo, pero ahora con vectores de coordenadas sobre B1. Queremos mostrar que el producto este que teníamos acá, P traspuesta de B2 a B1, por phi sobre B1, por la matriz de transición de B2 a B1 conjugada, tiene el mismo efecto sobre los vectores de coordenadas de un X sobre B2 traspuesto y de un Y sobre B2 conjugado, tiene el mismo efecto que tiene la matriz de phi sobre B2. Hacemos el producto en la función de los índices. Acá, como decía, la distributividad, la asociatividad. Es de varias aplicaciones de asociatividad. Esto lo podemos escribir de esta manera. Y es jugado. Lo que estoy haciendo es aplicando asociatividad varias veces. De todas maneras, por asociatividad sabemos que ese producto lo podemos poner los paréntesis como queramos y sigue dando lo mismo. Entonces, acá tenemos un producto de traspuestas. Eso es la traspuesta del producto. ¿Sí? Es esta matriz traspuesta. Es la matriz de phi sobre B1. Y tenemos que a consecuencia de la aditividad y la multiplicatividad de la conjugación, el producto de una matriz conjugada por un vector conjugado es el producto de ambas cosas, es todo conjugado. Entonces es inmediato, ¿no? Esto que está acá, si nosotros multiplicamos el vector de coordenadas de X sobre B2 por la matriz de transición de B2 a B1, el resultado es el vector de coordenadas de X sobre B1, y esto aparece acá atrás. ¿Sí? Y acá de nuevo la misma cosa. Estamos multiplicando el vector de coordenadas de Y sobre B2 por la matriz de transición de B2 a B3. El vector de coordenadas de Y sobre B1, pero esto está conjugado. Entonces esto es pi de X, porque la matriz que tenemos aquí en el centro, la representación de phi sobre la base B1, y estos son vectores de coordenadas de X y Y sobre la base B1, uno traspuesto y el otro conjugado. Entonces, en efecto, esta matriz
este producto. Que tenemos acá. Estábamos mostrando, por es igual a la matriz I sobre B2. Estábamos mostrando que funcionalmente la matriz que tengo ahí a la izquierda, que es el producto de estas tres matrices, en efecto hace lo mismo que hace la matriz de pi sobre B2. Entonces nosotros podríamos tomar, podríamos demostrar la igual que, digamos, yo quería mostrar era justamente esto. Pero si quisiéramos mostrar, pues, podríamos hacerlo creando las coordenadas de, tomando los vectores de la base B1 y aplicando, multiplicando a cada lado el traspuesto y el conjugado por esta matriz de acá del centro. Pero, digamos, no es lo que me interesa. En el caso esquilineal, el caso bilineal, es casi igual. Este queda como ejercicio para la siguiente tanda. Ya el tiempo se acabó. Disculpen el errorcito este, pero ese uno se pone a escribir en látex. Y los índices al revés, después copia, pega, expande. Y bueno, eh, eso puede pasar. Ya lo voy a arreglar acá. Otro, para que todo esté en orden. ¿Una pregunta o algo? Sí, profe, yo tengo una duda. Aún no hay la actividad en el aula virtual para subir el deber, ¿verdad? Ya, gracias. Nada. Recuerden, el viernes tenemos una evaluación sobre lo visto hasta el viernes pasado. Es decir, una evaluación, pero no va a incluir la parte de formas bilineales y sesquilineales, sino solamente eh, formas calineales alternadas y lo poco que necesitamos y que cubrir. Entonces, nos vemos el viernes. Tengan un feliz miércoles. Cualquier duda, por favor, contáctenme. Les contesto. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta Quien luego. sea, por Hasta luego, profe. favor.